Muy respetuosa a la señorita presidenta, hoy gobernadora de la región Arequipa, y consecuentemente al señor Chan, presidente del Consejo Regional, es decir, está la parte ejecutiva y legislativa de nuestra región. Un saludo también a todos los representantes de la SAUDER y algunos funcionarios que han venido en representación de los ministros. En realidad, sería redundar en las consecuencias y la instancia en que vive el pueblo del Valle de Tambo. Lo que acaba de manifestar nuestra gobernadora es la fiel expresión del sentir espontáneo y de convicción que ha demostrado y seguirá demostrando el pueblo de Tambo al decir no a la implementación del proyecto Tía María. No por decir no simplemente, sino creo que ha habido falta de sensibilización, falta de metodología, falta de procedimientos en querer imponer, reitero, imponer por la fuerza sin tener la autorización social, señor el colega Acuña, este proyecto Tía María. Y si nosotros buscamos los verdaderos culpables de esto, es el gobierno actual, que no ha tenido capacidad suficiente de asumir su responsabilidad y tomar decisiones políticas en defender el sentir y el expresar de toda una comunidad que por vocación, por naturalidad es pecuaria. Y por otra parte también tenemos que señalar de que esta falta de decisión política ha permitido que incluso se deleguen las facultades del qué hacer respecto a la solución de los problemas sociales del Valle de Tambo a la SAUDER. Esta dimisión o esta delegación ha hecho que se cometan abusos y excesos, donde se le da toda la autoridad para poder imponer y, sobre todo, avasallar la aspiración, la voluntad y la decisión de todo un pueblo. Y digo avasallar, digo imponer, porque esa ha sido la metodología, porque la SAUDER comenzó a hacer mesas de trabajo sin tomar en cuenta a los que han tenido una vivencia directa, señor, del problema en el que se confrontaron. Se comenzó a hacer mesas artificiales con representantes de todo el mundo, menos a los del agro y las autoridades correspondientes del Valle de Tambo. Como quiera que esta modalidad le ha dado resultado en muchos lugares, que en base a la solvencia económica y a la soberbia con que siempre ha optado la SAUDER, no solamente aquí, que ha sido también en Moquegua y hasta repudiada en España, porque su trayectoria es esa, no es de disuadir, no es de convencer, no es de sensibilizar, no es de someterse a la voluntad de toda una comunidad. Esto precisamente hace de que, imbuido de estas facultades que el gobierno le da, se cometen estos excesos. Y prueba de ello, colega Acuña, es de que hoy día no esté presente, por ejemplo, la ministra. Prueba de ello es de que el ministro del Ambiente, vocero de la SAUDER, tampoco esté presente. Y siempre esto se ha practicado, nunca han dado la cara. Siempre han delegado a funcionarios de segunda y tercera categoría que pueden tener muy buenos atributos, muy buenos profesionales, pero no tienen capacidad de decisión, no tienen capacidad resolutiva. Entonces, creemos nosotros de que con personas que nada tienen que hacer en este problema son los que tratan de solucionarlos. Entonces, yo creo que aquí
el terror y el garrote que se ha impuesto, lejos de sensibilizar a la población, ha creado una animadversión social de repudio a la Sauder. Y yo lo veo muy difícil de que esto se restablezca a través de los millones que puede tener, como ahora último, ¿no?, en forma, como diría, terca, torpe, de querer comprar conciencias con 100 millones de dólares sin saber quién o qué se va a hacer con esto. Un concepto totalmente erróneo que el pueblo de Tambo lo ha rechazado. Lamentablemente los alcaldes, por la situación económica que atraviesan, no tienen la facilidad de agarrar un pasaje en avión y hoy día están viniendo en ómnibus, y los ómnibus lógicamente demoran 18, 20, 22 horas. Por eso es que no están, no es porque no tengan la voluntad de hacerlo. Ellos son las autoridades legítimamente elegidas, no obstante de que la Sauder en la campaña electoral invirtió grandes cantidades de dinero para quebrar la voluntad y direccionar la elección de los candidatos, pero por amplia mayoría los actuales candidatos son los que han sido elegidos por el pueblo por encima de los millones de soles que han invertido. Entonces este despilfarro de prepotencia acompañada de sangre y dinero ha hecho pues de que el pueblo no va a querer de ninguna manera que se trate de tener el valle cubierto de residuos y minerales que va a hacer daño, porque la tapada, los que conocemos, están muy cerca al río, y el río es la única vertiente que le da vida a todo un valle. Entonces, en ese sentido, como representante por Arequipa, creo de que esa secuencia y estas conclusiones con que llega la labor es la realidad de los hechos. Felicito sinceramente a la señorita gobernadora por esa voluntad de querer solucionar, coadyuvar, lo ha hecho. Sin embargo, no ha sido entendido por parte del gobierno, ni mucho menos por las aguas. Porque increíblemente hubo mesas de trabajo y jamás, no me dejará mentir porque está escrito en la historia esto, jamás en estas mesas de trabajo han estado los de la Sauder, sino simplemente los interlocutores del gobierno. Porque la Sauder nunca se ha hecho presente ahí. Iba el ministro de Energía, iba el ministro de Agricultura, iba el ministro del Medio Ambiente, pero la Sauder jamás se ha hecho presente para plantear sus puntos de vista, y como tal, sus interlocutores de gobierno, encabezados por uno de los mayores que tiene el general Blanco, que administra los fondos, que dicho sea de paso que la Sauder les da para el mantenimiento de la policía, de miles de policías, señor Coleva Acuña. Son 5.000, 6.000 policías que han estado y en una política de terror, pero bárbaro, que no se ha hecho ni en los tiempos del terrorismo. Entonces creemos de que esto muy difícilmente va a ser de que la Sauder vaya. Por eso es que los representantes del pueblo han dicho: se puede establecer mesa de diálogo, pero en el que no esté como punto de partida el problema Tía María. Se puede hablar de diálogo para ver el desarrollo, y el gobierno tiene que asumir su responsabilidad aquí, no la Sauder. Los millones no van a comprar la conciencia y la voluntad de los pueblos. Ya les ha dicho que Tía María no va, pero no quieren entender, no quieren comprender. Se ha matado gente, han muerto civiles y militares, tampoco lo quieren entender. Entonces yo creo que estas reuniones es necesario, pero si no está la presencia de los del gobierno con capacidad de decisión, ¿qué podríamos esperar? Solución alguna no creo. Es el momento de que el pueblo se ha dado cuenta en Tambo, ya lo ha dicho la gobernadora, de que hay terror, está un pueblo psicoseado, el policía lo ve como asesino,
y el policía lo ve al poblador como terrorista, porque ese es el lenguaje que lo han popularizado, terrorista, ¿no? Delincuente. Y esto creo que no es la metodología de hacerlo. Por eso quisiéramos escuchar de repente la exposición de algunos que van a tratar de justificar, pero mientras no estén las decisiones políticas tomadas de parte del gobierno central, esto va a continuar. Y aquí lo que tenemos que es tratar de que se den los presupuestos necesarios de parte del gobierno central, se le dé la autonomía, se le dé la capacidad de decisión a nuestro gobierno regional. Nuestro gobierno regional no tiene de repente la capacidad de decisión como lo pudiera hacer el gobierno central. Esto es un craso error. Y un craso error que mientras no haya los medios suficientes de parte del Estado, no de parte de la empresa Sauder, sino de parte del Estado, no se va a poder borrar ese concepto que se quiere imponer, que hablar de riqueza, hablar de minería es hablar de riqueza, de progreso, y hablar de agro es hablar de pobreza, hablar de atraso. Entonces, creo que estas reuniones, si bien es necesario como una motivación para el análisis, más productivo sería, señor, de que el Congreso comience a analizar detenidamente este problema y a coger lo que se ha dicho anoche, por ejemplo, el respeto irrestricto a nuestras riquezas naturales para explotar y explotado por empresas peruanas. El pueblo de Loreto ha dado muestras cómo se puede hacer retroceder decisiones de este gobierno totalmente equivocado. Ya lo hizo Conga, tiene que ser ahora Tía María, porque esa es la historia cíclica que tiene que entenderse, de que la imposición y la soberbia no ha de pasar frente a la necesidad y la decisión de los pueblos. Como lo dijo Llanta, el pueblo, la palabra de Dios es la palabra del pueblo, y otro de los factores que habrá que analizar cómo se prometió y no se cumplió. Gracias, señor. Gracias, colega. Es necesario hacerlo. Lamento sinceramente, señor presidente de esta subcomisión de trabajo, colega Acuña, de que el señor Carlos Arce nos trate de sorprender en el sentido de que la Sauder es una empresa peruana. Lamento de que desconozca que sus empleadores son dueños de la empresa Sauder. Es una empresa norteamericana con capitales mexicanos y cuyas utilidades son trasladadas al extranjero. Si bien es cierto, señor, que tengan una sucursal y un sitio de explotación en nuestro país, no quiere decir de ninguna manera que sea una empresa nacional. Es una transnacional, porque con la lógica del señor Aranda, servidor de la Sauder, todas las empresas extranjeras de nuestro país serían pues nacionales. Entonces, ¿para qué estamos nosotros en una lucha frontal contra que las empresas deben ser auténticamente peruanas? Un craso error y un caso concepto de que trata de sorprender política siempre que se ha seguido a través del tiempo de parte de esta empresa. La mentira, el engaño, la imposición, la soberbia, determina muchas veces, señor, de que se tengan estos conceptos. Yo le preguntaría, y lamento que no estén, lamentablemente, reitero, y disculpen la redundancia de lamentar, que no estén las autoridades y se haga mala ausencia tratando de sorprender, porque estas reuniones jamás se hicieron, estas mesas de trabajo fueron antes de la emergencia, antes, y fue rodeado de miles de policías. No se llevó a cabo nunca en Cocachacra porque no tuvieron la valentía de hacerlo, y esa es la verdad. Lo hicieron en Arequipa. ¿Qué tenía que hacer Arequipa? En la localidad podrán decir que es la capital de la región, pero no es el centro de las operaciones donde tienen que convencer.
No me va a negar que han trasladado en omnibuses, porque tenemos las filmaciones a omnibuses especialmente pagadas para que vayan amoliendo. Si tratamos de sorprender, señor, puede irse de repente a México o a España, donde los descubrieron que siempre los engañaron, pero aquí no nos van a sorprender. Son realidades, y las realidades son objetivas, señor. Por eso que nosotros recogemos la voluntad de los pobladores de Cocachaca. Si tan benevolentes y tan beneficiosos son y nunca van a hacer daño, ¿por qué los repudia el pueblo del Valle de Tambo? ¿Por qué los repudia los trabajadores? ¿Por qué los repudia? O es que se va a negar también de que cuando digo de que hubo millones de soles para la campaña, se va a negar que las compañías mineras incluso han fomentado y han gastado dinero para que haya congresistas en el Congreso de la República? Eso no sabemos o no queremos saber, o siempre queremos decir de que conociendo las cosas no lo queremos señalar. Entonces, señor, yo no puedo permitir, ¿no?, de que en el Congreso se venga a mentir. La mentira puede llevárselo de repente a su empresa. Como representante de los trabajadores arequipeños, rechazo tajantemente las expresiones del señor Aranda, que muy buen servidor puede ser de la SAUDE, pero un hombre que tiene que entender que por encima de todo queremos una minería con razonabilidad humana, sobre todo, con proyección social. Se nos dice que la minería convive. Nadie niega que no convive en Canadá y en todos los sitios, conviven. Pero las formas como se hacen, señor, las formas como se implementa la minería en esos lugares son pues diametralmente opuestos a la forma como lo quieren hacer en el Perú y en el Valle de Tambo, aprovechando de la humildad de los trabajadores. Veamos qué condiciones. Se dice de Cerro Verde. Cerro Verde no lo ha convertido a Arequipa en su campamento, donde muy fácilmente tiene de todo. Tiene hospitales, tiene movilidad, tiene vivienda. Es decir, ¿hasta dónde van a pensar que la minería dice que hay 2000 y tantos trabajadores, no sé cuántos? ¿Con cuántos trabajadores va a funcionar? 30 años van a dar. La agricultura da miles de años, señor. Miles de años de trabajo. Entonces, ¿a quién queremos engañar? Con 600 trabajadores por 30 o 40 años que van a explotar la mina, después, ¿qué van a dejar? No estamos viendo ahorita en el 192 cómo están dejando esta compañía transnacional de la Pacific. No estamos viendo cómo están dejando ahora. ¿Eso queremos tapar con un dedo del sol, señor? En ese sentido, me ratifico en mis expresiones en el sentido de que el pueblo de Tambo repudia la SAUDE, no quiere que se hable de minería, porque primero se tiene que hablar del desarrollo humano y social de la población, que no lo culpamos a la SAUDE, sino este gobierno que también debía poner los puntos sobre las IES. Somos testigos fehacientes porque hemos tenido una vivencia directa de los sufrimientos y los atropellos en los que han sido objeto. En ese sentido, hago una reflexión a los representantes de la SAUDE para que reflexionen, recapaciten, que tienen que reorientar su forma de proceder. Por último, felicitar sinceramente a nuestra gobernadora porque va retomando el verdadero rumbo de defender y asumir la defensa de la región Arequipa. Yo creo que posiciones eclécticas no nos llevan a nada, señorita gobernadora, con todo el respeto que le tengo. Tiene usted que tomar posiciones firmes porque usted lo han elegido para defender al pueblo de Arequipa. Vemos el ejemplo de otras regiones como la de Loreto, que ha tenido que asumir conjuntamente con su pueblo y tomar decisiones en defensa de los sagrados intereses de su pueblo, de sus riquezas, y como tal lo felicito. Ojalá que de ahí en adelante las autoridades y su pueblo caminemos juntos, buscando siempre la satisfacción de las principales necesidades de la misma. Mis felicitaciones, señorita gobernadora.